Sí, entonces pues es un agrado que estén ustedes aquí con nosotros, porque pues siempre es grato compartir estas experiencias y más el libro de un joven autor. Primeramente les comento para quienes no sepan, el año 2000 nosotros, Federico de la Vega, Elena Rodríguez y yo, estamos tratando de consolidar un proyecto que se llama Editorial Caligrama. Estamos tratando de producir libros tanto de autores jóvenes como de autores ya con sus años. Además de que a finales del 2012 recibimos un apoyo de Bellas Artes para la producción de 15 libros. Uno de estos libros es un péndulo en el ocaso de Cirac. Calvo Mejía, aquí tengo muchos años de conocerlo, lo conocí cuando era parrandero, parece ser que ahora ya dejó de ser, dejó las parrandas por otro lado. Y bueno, me voy a permitir leer la ficha de autor que aparece en el libro y posteriormente voy a hacer algunos comentarios sobre él para que Cirac ya nos platique un poco sobre, pues no sé, a lo mejor sobre la génesis del libro y nos lea algunos poemas. Cirac Calvo Mejía, Ciudad de México, 1980, escritor, poeta y profesor de literatura, autor de los poemarios Silencio de Geogramas, editorial Fuera de Comercio. Ahí fue donde empecé yo también las labores editoriales, Fuera de Comercio, y fue el primer libro grueso que publicamos, ¿verdad? Ya de cuadernitos de 16 páginas a un libro ya de 50, ¿no? Y también del libro ¿Recuerdas? Toser, fumar, estar en medio del tiempo en que sucede algo, que se lo publicó el Fondo Editorial de Querétaro. Fue becario del FOESCA con el proyecto Las Fábulas Iluminadas por las Cosas. Obtuvo el Premio Estatal de la Juventud en 2005 en el área de actividades artísticas y el primer lugar en el concurso municipal de poesía en el 2002. Ha coordinado diversos talleres y cursos de literatura y poesía en distintas instituciones educativas y culturales. Ha sido ponente en diversos encuentros nacionales de estudiantes de literatura y participó en el segundo encuentro nacional de la Escuela de Escritores de Querétaro, Sogero, Adolfo Torres Portillo. Bueno, el libro, haciendo una descripción, podríamos decir que está dividido en tres partes. Pero la parte fundamental que me parece del libro es la parte que trata sobre la muerte de su padre, que se llama Casa Cuarteada. Dentro de la literatura, sobre todo dentro de la literatura en lengua española, ¿sí? Es importante ver que hay una larga tradición de poemas sobre la muerte. Basta recordar algunos de los poemas famosos, uno de los poemas fundadores de nuestra literatura, como es Coplas a la muerte de su padre don Rodrigo, de Jorge Manrique. Y en las últimas fechas, bueno, pues en el siglo pasado, ya estamos hablando del siglo pasado, apareció un libro fundamental que hablaba sobre la muerte del padre, la muerte del mayor Sabines, de Jaime Sabines. Este libro, José Joaquín Blanco dice que es un libro horrible. Y dice que es hermosamente horrible por lo que nos transmite, ¿sí? Jaime Labastida también en un ensayo dice que aunque el libro presenta ciertos defectos en la forma, la intensidad con la que manifiesta la idea de la muerte es tan grande que es un libro fundamental en la literatura mexicana. Sin embargo, el libro de Sabines se escapa
de algo que la filósofa María Zambrano llegó a decir sobre la tradición senequista de la literatura española. María Zambrano, en un ensayo, trata de hablar sobre esta tradición del estoicismo, que es, de alguna manera, el negar la muerte, pero aceptarla. En el caso de Sabines, no hay aceptación de la muerte, ¿sí? Podríamos decir que es un grito, es un aullido, como creo que algunos de los poetas que tú citas en un poema, Kadish, que también puede ser esto. Creo que, y también en este siglo, creo que han salido dos libros fundamentales también sobre la muerte de este asunto, la muerte del padre. Sobre la muerte de un ser querido. Uno se llama Treno a la mujer que se fue con el tiempo, de Jos Landa, un poeta, investigador de la universidad, y Comunión de Francisco Magaña, poeta tabasqueño, y también editor que acaba de sacar este libro. Sabemos que esperemos que pronto tanto estos libros como el de Sirac empiecen a ocupar un sitio importante en la literatura. En la poesía, a diferencia de la filosofía, digamos, el poeta se enfrenta a la muerte encarnándola, ¿sí? No es una entidad abstracta, no es un concepto, es una vivencia. En ese sentido, son muy claras estas palabras que hablábamos de María Zambrano hablando del senequismo, del hablar, y ella pone como ejemplo máximo la poesía de Jorge Manrique. También pone los poemas metafísicos, por ejemplo, de Francisco de Quevedo y de algunos otros autores que tratan ellos de abordar este estado de la muerte, pero desde un punto de vista, pudiéramos llamarlo, no sé, estático. Es decir, estático en la cuestión de que en estos poemas, y en el caso de Sirac, sucede lo mismo. No hay una visión frente a la muerte, frente a la pérdida de este objeto amoroso al que se enfrenta el poeta, pero no hay un desgarrarse como en el caso de Sabines. Podríamos decir que el caso de Sabines es un caso extremo, que no participa tanto en la tradición, digamos, de la literatura en lengua española. Los otros poemarios que hemos citado, sí, porque de alguna manera hay una mirada de la pérdida de este ser al que amamos, pero hay una mirada que de alguna manera permite que el poema sea una catarsis y que haya una muestra un tanto de sinceridad, pero de aceptar la muerte como algo dado. Hugo Mujica, poeta argentino, decía que había dos dones que se nos habían dado: el don de la vida y el don de la muerte. Nadie pidió nacer, pocos piden morir, ¿no? Sin embargo, es algo inevitable. Así creo que Sirac, sobre todo en esta primera parte, tiene esa mirada. Y esa mirada, en Casa Cuarteada, dice hacia el ocaso como subtítulo, empieza con un poema que a mí me parece fundamental. Es una especie de epitafio donde se muestra todo este dolor con las palabras más sencillas que podamos encontrar. El poema se llama Pronóstico del tiempo, Aristóteles y dice: llueve como el 4 de octubre de 1933, Francisco Calvo Enríquez, invierno 2010. Con esas palabras creo que nos está dando toda esta postura frente al hecho, ¿sí?,
frente al hecho de la muerte. Posteriormente, se acerca un poco a Sabines cuando en el siguiente poema dice: amanecí con el coraje de no verte, de quererte tanto. Pero a medida que pasan los poemas, esta visión del mundo se empieza a hacer mucho más sosegada. Dice en una de las partes de cicatrices de humo, dice: encendió su primera bocanada de humo con un fuego jamás visto, su primera bocanada con nosotros. El silencio entre amigos que fuman surgió y lo vimos tragarse una pena. Y así, en otro de los poemas que no tiene título, dice: casa cuarteada. Esas grietas de luz, esa oscuridad rajada en silencio, la casa cuarteada por esas grietas. En todos estos poemas, entonces, vemos que la poesía de Sirac hay una contención, es decir, no hay un desbordamiento de las pasiones, sino que hay una contención frente al hecho inevitable. A mí, en verdad, esta parte me gusta mucho porque veo en ella una intensidad. En la segunda parte, ya son poemas anteriores, creo que son poemas anteriores, y hay un poema en donde Sirac trata de experimentar con algunos espacios en blanco de la página, esto que tanto se hablaba, de que el poema también tuviera una representación dentro de la página en blanco, todas estas teorías que vienen del simbolismo francés, principalmente de Mallarmé. Y el poema dice: imagínate que cierro los ojos. ¿Qué estoy haciendo? Después intercala un poema sobre Frida Kahlo y dice: dibujando. ¿Por qué? Porque al final de cuentas también la poesía, en su distribución tipográfica, puede presentar en muchos casos algo semejante al de las artes plásticas. Entonces, me parece que Sirac ha logrado un libro completo, complejo y de una intensidad, que decía yo, pero una intensidad que se detiene frente a este muro tan grande que es la muerte. Pues yo quiero felicitar a Sirac y felicitarnos a nosotros por ser lectores